La ruta que teníamos marcada figuraba pavimentada, por eso seguimos de largo, pero resulta que no, es tierra, pero bueno, acortamos bastante por esto. Vamos a meternos en la tierra. Divinópolis por aquí. ¿Por aquí? Obrigado. Que por acá estaba el Street View hasta Divinópolis y era pavimento. Maldito Street View. Y de Divinópolis para el Trevo, ahí miré por el satelital que era una ruta rota. Pero... no siempre es confiable el Street View. no. Salvo que más adelante esté mejor. Sí, capaz que está media fierita. Sí, porque tampoco hice kilómetro por kilómetro, pero bueno, está pedaleable y es tranquila, ¿sabes? Son 30 kilómetros. La historia del estado de Goiás se inició hace más de 12.000 años con los primeros habitantes cazadores-recolectores. Con el tiempo, estos pueblos dieron paso a poblaciones ceramistas, muchas de las cuales practicaban la agricultura de subsistencia. Desde el siglo XVI, los portugueses comenzaron a explorar el interior del actual territorio brasileño. Los bandeirantes provenientes de Sao Paulo fueron los primeros en llegar a la región de Goiás en búsqueda de metales preciosos, estableciendo las primeras villas y comenzando a marcar los actuales límites, a la vez que fueron desplazando a sus habitantes y sometiéndolos con el objetivo de utilizarlos como mano de obra esclava en las incipientes minas. Ahora la prioridad es la de siempre, encontrar un lugar. Y bañarnos, encontrar agua. Sí, bueno, pero estás olvidando de algo. De las cadenas. No, las cadenas. Tan crocante, por Dios, ¿no? No, increíble. Urge porque ya da miedo ese ruido. Muy rico.
es una, diría que una de nuestra primera habitación histórica, ¿no? Histórica. Por ser una comunidad de quilombo, entonces esses eram nosso modelo de casas antigo, onde não sei como se diz, né? Donde vivían las personas, donde moraban. Perfeito, sim, sim. Entonces eran nuestras primeras habitaciones. ¿Y, Sí. ¿Y esa está ocupada o está deshabitada? Está deshabitado. ¿Eh? Ah, bien. Pero queda para isso, para aprender. que puedan aprender a mirar, né? Esta es una casa enorme. Además. Enorme, né? Entonces, es la única casa grande, né? Que nós temos, né? Para nós que somos, somos comunidade quilombo, perfeito. Y esta es la sede, digamos, social o algo así, es como la sede comunitaria. Perfeito, isso, né? Então, muito utilizada para nossos projetos, né, educacionais, projetos que temos aqui comunitários também, né, culturais, perfeito, né? Onde temos várias ações, danças, né, nossas, como Sussa, então batuque, né, também praticamos. Então, é um espaço muito rico, né? Vamos a mirar para que Basanti nació como quilombo. ¿En qué año? Más o menos. Seria em data de hoje, temos em torno de 75 anos. 75 anos. De fundação de la comunidade. De la comunidad. Perfeito. Me encantó todo lo que está pintado. Sí. Entonces, es lo símbolo, ¿eh? De nuestra comunidad. Entonces, la mano, ¿eh? Firme, en evidencia, ¿eh? Que representa aí nuestras lutas, ¿eh? Da cual imagino que também vocês, né? Já conheceram, né? A luz, né? Então aqui a cabaça, os cutelos. Isto é um pandeiro, né? Pandereta para nós. Pandereta para vocês? Sim. Pandereta. Ótimo, então desde praticamos nossa cultura de Folia da Roça, Sussa, né? Também para batuque também, né? Então vocês ficam aqui, estão bem afinados. Que utilizam esse espaço que é de nossa comunidade também para as ações, né, de educação. Então, são muitos, né, estudantes, né, nossos ninos que estão sempre por cá, né, ocupando atividades culturais e de educação. Perfeito. Sim. Teria em nossa comunidade as atividades que causavam barulho, muitos barulhos, ele então se refugiava em sótão. Bueno, está bien pensado. Sim, é o quarto, né? Então é um salão, né, onde nós praticamos, né, nossas tradições. Aqui há muitos encontros, né, culturais, como capoeira, né? Interessante. Sim, temos, né, um projeto com nossos niños, né, para capoeira, também Folia da Roça. Então, aqui, né, nós nos encontramos para as práticas de nossas tradições, né, muito rica, né, para nós outros, né? Sim. O antigo proprietário e fundador também era matador de onça. Iba a preguntar qué era. Un cazador. Perfeito. Era um caçador de onça. Uma atividade, né, de nossos ancestrais muito praticada. Ah, sim? Sim, onça. né? Isso. Antes teníamos muitas, então, né,
nossas florestas eram abundantes. Sim. E aí era grande, né, a presença de muitas onças, então tinha que haver um controle, né? Então, desde o início, nossa comunidade era um local de passagem, onde fugitivos do período ainda escravo, então tinham esse trajeto como um local de passagem, porque lá adiante tem os calungas. Os calungas é uma agrupação histórica de nosso povo que ali eles se agruparam e permaneceram. Então, essas pessoas por aqui passavam, né, em direção a esses locais já estabelecidos, onde já tinha ali muitas famílias, não? Como um local de passagem, alguns aqui permaneceram. E aí começaram a nascer os quilombos. Perfeito, né? Então, dentro desta realidade, subsistiram, né, nossos primeiros ancestrais. Sí, que era gente que escapaba de la esclavitud. Perfeito. Sí. De pequeña ya. Ahora estaba grande, não é assim, era... ¿Qué advocación de la Virgen es? Isso, Nuestra Senhora Aparecida. Nuestra Senhora Aparecida. Hoy es un día especial, el cumpleaños de Cruz, así que dijimos que nos vamos a poner a calentar agua en una latita, con una latita de alcohol y nos vinimos a la panadería. Como siempre se cumplen 35 años. Para atrás empezaba a cumplir. Precisamos mucho tiempo y todo. Pero bueno, prazer. Com Deus, viu? Para la próxima visita. Tchau, hermosa. Fala tchau. Tchau. Tá tchau? Tchau. Hermosa. Vou dar um beijo. Joga beijo pra tia.
Muy lindo. Mis hermanos, lleven nuestro amor, nuestras energías, né? Entonces que tenham, né, caminho abençoado, né? Entonces leve aquilo que nosotros tenemos de mejor. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, vamos con Así Dios. es. Muy, Dios muy agradecidas de haber llegado aquí por algo. Llegamos hasta acá. Dios nos trajo. Cuando llegamos ayer a Basante, lo primero que vimos fue este lugar que resultó pertenecer a la asociación Quilombola. Empezamos a preguntar para pasar la noche aquí porque tiene muchos palos para colgar la hamaca, y de esa manera terminamos dando con Yosemiro, que es el presidente de la asociación, quien nos contó un poco de la historia del pueblo, nos llevó a recorrerlo y también conocimos a muchas personas de la comunidad, gente todos muy amorosos, la verdad que una filosofía de vida muy admirable. Nos terminaron ofreciendo en realidad un lugar un poquito más cómodo según ellos, la feria. Y bueno, dormimos ahí, hoy ya nos levantamos, como dijimos, cumpleaños de Cruz, después un rico desayuno, a terminar de hacer un pendiente que era... Lubricar. Ya está, creo que ya está. Ya lo terminaste, te agarré tarde. Bueno, ya las bicis por lo menos quedaron limpias, ayer aprovechamos la disponibilidad de agua de la feria. Y ahora a seguir en el rayo del sol. Almuerzo cumpleaños. Flan. Flancín. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas Cruz Nahuel. Que los cumpla feliz. Ay, soplal. Bueno, gracias. A comer porque tengo hambre. No, pediste el deseo, fue muy rápido. Siempre. Toda la vida pido deseo. Acá en el camino voy pidiendo deseo. El estado de Goiás es el séptimo en extensión territorial de Brasil, aunque en sus orígenes fue mucho más grande. Su territorio fue desmembrado en 2 ocasiones, primero para construir el Distrito Federal en 1960 y luego con la separación y creación del estado de Tocantins en 1988. Se encuentra dentro del bioma cerrado y su relieve incluye tanto llanuras, mesetas como montañas, siendo el hogar de numerosos sitios de interés turístico.
Y bueno, se termina este día con una buena polenta con queso. Hacía mucho que no comíamos polenta, menos con queso. Sobrevivió desde ayer. Pero bueno, día lindo, más viniendo de Divinópolis. La verdad que el camino se puso bien atractivo, mesetas o mesas como dicen acá de los dos lugares. Muy lindo, lindo atardecer. Y acá estamos en un área, una región que le dicen Fazenda Cottage o Contage, que es un grupito de casas acá al lado de la carretera, ya saliendo para el lado de la frontera con Bahía. Y Tomasia, la dueña de uno de esas casas, esas facendas pequeñas, nos dio permiso para poner las hamacas acá en este espacio. Hermoso. Entre otras facilidades que nos dio, la verdad que muy amable. Allá nos está esperando el tacho de agua calentado con el sol. Me atoré. Pero bueno, viene bárbara la polenta a esta hora del día porque baja la temperatura y tenemos un poco de calor para tirarnos agüita. Vos ya tenés marcada el agua del tacho, esa que está calentita todavía. Sí, está todavía tibia. Esa te la cedo. No, está enorme el tacho. No, pues yo no te la cedo porque yo creo que no me voy a bañar. Ay, no. Nada, voy a aprovechar porque mira, esto es un espacio con techo para las hamacas. Y mañana a la mañana cuando amanezca vamos a poder mostrar lo que son acá las mesas, las mesetas que están bien pegaditas acá a la fazenda. Hermoso lugar. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Gracias por la comida también. Ahí te queda un postre todavía que te guardé. Ah, gracias. Te traje algo. Y en la ceja costaría de tener una moto más. No, hay que pedalar. Es bicicleta nomás. Paciencia, paciencia. Es lo único que precisamos. Es verdad. El tiempo. Es Más verdad. importante. Isso mesmo. Este es un lugar privilegiado, ¿eh? Como é que é? Este lugar es privilegiado, digo, una bendición morar aquí. Sim. Para lá mora, Sí, una entendeu? beleza. Até lá perto da serra mora gente. Sí, increíble, É, aqui é tipo um povoadinho, Un né? poblado, sí, sí, sí. Mas a Serra tem o nome ou só? Não, é só serra só. Ceja. Aqui, o nome daqui é Fazenda Contagem. Contagem, É. isso sabemos, fazenda Contagem. Fazenda Contagem. Ah, beleza. Bueno, vamos porque Rodrigo, ya estamos muito obrigado, hermano. Falou, vai com Deus, boa sorte. Obrigado. Deus possa iluminar seus caminhos e dar muitos anos de vida e saúde. Así va a ser. Beleza? Lo mismo Beleza. para você. Obrigado. Porque nós sabemos que Deus, aonde você vai, você colocou Deus na frente, tá tudo resolvido, Está todo né? protegido. A palavra de Deus fala que o que é impossível para o homem, para Deus, é fácil. Isso nós colocou nas mãos dele, eu tenho certeza que essa vitória vai chegar, né? Porque pra gente receber a nossa bênção, a gente tem que passar primeiro por uma aprovação, né? Não é fácil, mas se você tentar, ter a fé que Deus deu, você chega lá e você vence. Obrigado. Amém? Vai com Deus e boa sorte pra vocês. Muchas gracias. Beleza. De vuelta al barulio. Igual rarísimo esos dos camiones a esa velocidad.
Comenzamos el día en uno de esos lugares que tal vez nosotros no nos imaginábamos y mucha gente que no es de Brasil tampoco se imagina que existen en este país. Esta zona que aquí le dicen de sierra, parecen unas mesetas, una belleza, gracias, bueno, a la gente de la Fazenda Cotalle, Tomás y a Rodrigo y toda la gente aquí que nos permitieron descansar, un lugar, como les decía, privilegiado, y la vista es hermosa, pero ahora lamentablemente la tenemos que cruzar, es decir que arrancamos el día en subida. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. Calculo que poco, va a ser fácil, El viento en contra se va a poner a favor, Viene la trepada más importante. No me agrada demasiado porque el camión que estoy viendo que todavía no llega hasta arriba nos pasó hace como 10 minutos. Imagino que va tremendamente cargado, quiero creer. Bueno, lo bueno es que no es tan larga, es como empinada, pero si hay que caminar no vamos a tardar tanto. Ah, acá está el río. Después de un río viene la subida. Ay, mirá qué lindo. Escuchan ruido de camiones, de muchos camiones. Estamos cerca del Trevo, de la rotonda. Vamos a entrar nuevamente a una rodovía federal, en este caso la 020, dirección norte-sur, camino rodovía que va a Brasilia. Nosotros la vamos a agarrar por unos 200 kilómetros, no tenemos opción. Luego ya agarraremos otra secundaria. Pero bueno, a cambiar el chip. Relajarnos, por suerte dicen que tiene un buen acostamiento, una buena banquina pavimentada. Entonces, respirar profundo. Será un par de días, como mucho 3, por otra ruta transitada por muchos camiones. No hay cartel, no hay nada, pero en este tramito pequeño ya estamos en el estado de Bahía por unos 100 kilómetros y ya volvamos a Goiás. Es así, ¿no? Ya estamos en Bahía por un tramito esta ruta. Por un tramo, creo que ya mañana ya estaría. No sé si mañana, depende de cuántos kilómetros hagamos hoy. Vamos a dejar hoy mismo el estado o si no va a ser mañana temprano. Ya desde acá estoy observando la panorámica de camiones. Bueno, un poco de paciencia nada más. Vamos. No, primero voy a comer algo porque tengo hambre. Sí, comer con ruido no. Sí, prefiero comer acá antes de comer con los camiones pasándome la polenta, un quesito que queda de noche.